El 31 vence el plazo para el retiro de la CTS. Es hasta este viernes que pueden acceder al 100%, según el Decreto Supremo 010-2021. El interesado puede acceder al monto total a solo una parte del retiro, o el retiro parcial, ¿no? Solo una parte. Pero, ¿qué hacer con eso? ¿Lo hacemos o no? ¿No? ¿Qué nos dicen los especialistas en temas financieros? ¿Qué nos dice Rosana Galecio, a quien le damos la bienvenida al Informativo por Nacional? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos. ¿Qué tal? Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, le agradecemos por haber tenido este contacto con nosotros. ¿Qué hacemos con el retiro de la CTS, los que tenemos a disposición? ¿Cuál es la recomendación para darle un buen uso a este dinero? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es las deudas que podamos tener a largo plazo, tipo créditos hipotecarios, créditos de automóvil o algún préstamo importante, sobre las tasas que nos están cobrando. Si a mí por la CTS me están dando una tasa del 2%, 1.5%, porque en realidad no están pagando más, pero yo estoy pagando sobre una tasa del 8, 9, que ya sería saludable porque son mucho más altas las tasas, definitivamente me va a convenir cancelar esa deuda a la brevedad posible para poder yo liberar los fondos que tengo mensualmente de mis ingresos periódicos, ¿no? Eso es lo más importante. Siempre hay que nivelar un poco o conciliar o analizar, vamos a decir, revisar la tasa que me están cobrando con la tasa que me están pagando. Eso por un lado. Tal vez adelantar estos pagos, estos créditos de largo aliento, porque las utilidades te comen. Exactamente, quizás no la voy a cancelar porque depende de los montos que tenga de CTS, de saldos, pero sí la voy a poder bajar en un monto significativo que a mí me va a aliviar ¿qué? Lo que tengo que buscar es aliviar mi flujo de caja que es inmediato, mensual. Entonces, eso es bien importante. Ya hemos hecho varios análisis con clientes, hemos visto que el analizar lo que yo pago versus lo que a mí me pagan, siempre voy a tratar de buscar a mi favor, porque es favorable, y me va a ayudar a mí en mi flujo de caja inmediato. Eso es lo que tenemos que revisar como primer punto. Una cosa importante con el tema de la CTS. La CTS es un seguro de desempleo. Por tanto, es un dinero que yo debería de tener guardado para cuando yo esté desempleado o el periodo que me toque estar desempleado. Estos periodos se han prolongado considerablemente en Perú, incluso algunos se vuelven permanentes, a decisión propia también de cada persona que busca ser emprendedor. Una segunda recomendación es, voy a retirar esta CTS porque ya llevo mucho tiempo trabajando, ya no estoy en la etapa de joven, sino en la etapa ya más de adultez, que creo que no me voy a volver a emplear o ha llegado un momento de independizarme, y voy a buscar invertirlo en un negocio propio, en un emprendimiento. Ahí tengo que tener claro cuál es el negocio, si conozco del mismo, tengo claro el modelo de negocio y si mi inversión es segura. ¿Qué quiere decir? En un sector o en una actividad que tenga, quizá no a grandes derroches, porque estamos en un momento coyuntural a nivel de todo el país, pero quizás sí tenga oportunidad de consumo, oportunidad de desarrollo, que tenga demanda, cierta demanda, para que sea atractivo invertir en este emprendimiento. Entonces, eso también es una segunda alternativa, que puedo tener mucho tiempo, una idea de que ya es hora de emprender, ¿por qué no lo hago? Y quizá con un buen análisis de modelo de negocio, ese dinero lo voy a invertir con un buen futuro, ¿no? Ahora, ha hablado respecto al tema del emprendimiento, ¿no? Que las personas a veces, pues, con esta CTS quieren invertir en un pequeño negocio, abrir una panadería, una bodega de pronto, pero digamos, ¿es este un buen momento? Digamos, el contexto económico, por así decirlo, ¿es propicio para invertir? Y si me permite una pregunta adicional muy cortita, no creo que a todos nos ha quedado clara la frase, especialmente ahora de pandemia, de hay que guardar pan para mayo. También, digamos, se debería destinar uno de estos fondos para ahorrarlos para más adelante, tal vez cuando realmente lo necesitemos o surja una emergencia de Depósitos, plazos fijos o fondos mutuos, ¿no? Sí. Sí, a ver, cuando yo hablé del tema de retirar la CTS y mirar las deudas que puedan ser mucho más significativas, es porque el flujo de caja inmediato lo voy a liberar de cierta manera y me va a permitir el porcentaje de ahorro sano que debo tener mensualmente.
El ahorro debería de ser y debe de ser, en una cultura crediticia adecuada y un plan financiero promedio adecuado, debe ser una partida primordial en las familias. El ahorro. Antes se hablaba del 25% a nivel de tus ingresos. No, de lo que puedas, pero ahorrar siempre. Eso es importante. Cuando tú me preguntas el tema, ¿es importante o es que es el momento para emprender? El momento es cuando tú tienes la inquietud. Pero el mercado está complicado, sí. Pero no nos deja de llamar la atención que el consumo sigue siendo alto e importante en el país, sobre todo en ciertas situaciones como vestimenta, alimentación, ciertas cosas que las personas vamos a seguir consumiendo y que los ingresos los destinamos para esto. Entonces yo creo que no es el momento de invertir en grandes infraestructuras o modelos de negocio que sean muy, muy complicados. Pero creo que sí, la pandemia nos ha demostrado que el emprendedor peruano es un factor importantísimo en la economía y que a raíz que pasó todo el tema de la cuarentena y la pandemia, muchos jóvenes sobre todo pasaron a ser pilares de ingreso en sus casas cuando sus padres principales perdieron el empleo. Entonces yo sí considero que el momento de emprender es cuando uno tiene la inquietud, cuando uno tiene las ganas de ya entrar a esto porque lo conozco, porque sé, porque soy experto, porque soy bueno cocinando, porque tengo una buena red de contactos. Hay muchos factores que hay que revisar alrededor, pero sí considero que hay oportunidades que no se pueden dejar pasar de lado, no se deben desperdiciar. Un tercer factor que iba a mencionar, o una tercera forma de tomar en cuenta el dinero de la CTS, es casualmente lo que tú te adelantaste a la pregunta muy bien, y es esto. Saco la CTS, retiro porque no me pagan mucho y la pongo en alguna inversión de fondo mutuo, garantizado, regulado, siempre regulado, que esté en el panorama de las entidades regulatorias como la SBS, y veo la oportunidad que me paguen un mayor porcentaje. Hay ciertos modelos financieros, ciertos instrumentos financieros que sí están garantizados. Ahí me podrían decir muchas personas, pero sí, ¿qué pasó entonces con las cooperativas? Sí, es cierto, pero yo tengo que tener cuidado con que la institución puede estar de cierta manera mirada por la SBS, pero ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es el tiempo que tiene en el mercado? Porque finalmente las entidades financieras, los bancos, las financieras, las cooperativas, también están haciendo un negocio y ¿qué es lo que venden ellos? Otros venden ropa, zapatos, comida, ellos venden colocaciones de dinero. Entonces tienen que tener una reputación en el mercado. Sin embargo, hay muchas formas de invertir en fondos mutuos, en real estate, acá en Perú y en el extranjero, con una entidad regulatoria en Perú, en lo que es mercado inmobiliario, alquileres, por ejemplo, que en este momento sigue creciendo, incluso a nivel de la crisis económica mundial, y sigue creciendo y que te puede dar una mayor retribución a tu dinero en un tiempo determinado. Yo sí considero que ahí es interesante mirar la opción y he dado muchas recomendaciones. Retiran la CTS, he recomendado y asesorado a algunos clientes, han retirado su CTS y en este momento están invirtiendo en el mercado inmobiliario en Perú o en Estados Unidos, con una entidad regulatoria de por medio. Siempre es importante, ¿no? Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con la especialista en temas financieros, Rosana Galecio, y una de las recomendaciones también que hemos escuchado y leído es que se construya un fondo de emergencia. Es decir, que se destine, ¿no? Que se destine parte de este dinero también en un plazo para tenerlo. O sea, finalmente, esta CTS es para cuando nos quedemos sin empleo, ¿no? Pero también los que decidan retirarla tienen que pensar a futuro. Una de las cosas importantes que no podemos perder de vista es que uno de los factores que ha entrado al ahorro o al presupuesto familiar es el tema de salud. El tema de salud que no deja de estar presente. Muchos estamos todavía pasando la situación del COVID en este momento. Está muy grave, muy fuerte y significativa la nueva ola. Se los digo a ciencia cierta. Entonces hay que tener cuidado y este fondo de emergencia es importante. Además, ¿por qué? Porque
además de la partida de salud, no sabemos las otras situaciones que hay de especulación, por ejemplo, en la canasta básica familiar y que nos pueden afectar de forma inmediata. Por eso es que yo decía, el ahorro, muchas personas nos dicen, no, es que es imposible ahorrar con los ingresos que tenemos. Todo es posible, así como existen los gastos hormiga, los gastos pequeñitos que yo hago de un café, un caramelo, un chocolate, un pollo a la brasa, y los gastos hormiga terminan en grandes, yo puedo hacer una especie de ahorro hormiga. Si yo gano semanal, gano mensual o lo que fuere, aunque sea un 5 o 10%, poco a poco ir destinándolo y no tocándolo. Una cosa que da resultado, una forma tipo lúdica de ver el ahorro, es ponerle un objetivo, un nombre a ese ahorro. Que ese ahorro sea para comprar nueva computadora, para comprar un auto para la familia, ponerle un objetivo y una meta que me lleve a mí a cumplirlo y no tocar ese dinero para nada, porque como bien ustedes han dicho, el fondo de emergencia o la emergencia se ha vuelto casi una constante. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta constantemente, ¿no? Antes de la pandemia, especialista Galesio, ¿no? Los meses de diciembre y también marzo eran, digamos, meses de aumento de consumo o de gastos, por así decirlo. Sí. En diciembre por las fiestas navideñas y en marzo por el tema de las clases de los chicos, ¿no? Bueno. Ahora han estado, digamos, en clases virtuales, pero ya se ha anunciado que desde el próximo año vuelve la presencialidad y con ello también seguramente algunos gastos adicionales. Durante estos meses, ¿no? Hablo de enero, febrero y marzo, también, digamos, se debería destinar o proyectar de pronto alguno de estos fondos para el tema de la educación de los hijos, por ejemplo. Fíjate que ahora ya el tema del consumismo en el Perú ya dejó de tener una estacionalidad marcada, porque lamentablemente, y lo digo lamentablemente a pesar de que soy una impulsadora de los negocios, ha entrado mucho el tema de los descuentos, de los Black Friday, de los meses de oportunidades, y estamos consumiendo constantemente. Julio también se ha vuelto un mes importante de consumo, agosto por el Día del Niño, y así tenemos varios meses que ahora la estacionalidad se ha comenzado a diseminar por todas partes. Sin embargo, sí es interesante lo que tú dices, porque es cierto. Antiguamente incluso se daba un sueldo o un bono de escolaridad en marzo por la carga económica que podía significar para las familias. Entonces, cuando nosotros en diciembre nos vemos con un poquito más de dinero, porque estamos recibiendo la gratificación, porque recibimos ingresos extras, si además de mi ingreso periódico tengo alguna venta que me hace tener mayores ingresos, no perdamos de vista que enero es un mes sufrido. Enero siempre es un mes sufrido, un mes muy flaco, como se dice, porque nos quedamos sin dinero y partimos un poco de esperar febrero, pero febrero ya se ve afectado porque ya inmediatamente, en realidad pagan los colegios la primera semana de marzo, o sea, con el fin de febrero. Entonces, hay que tomar en cuenta que este bimestre de enero y febrero, no hay que afectarlo. Diciembre siempre tiene que ser un mes colchón, que deje, como se dice, la pauta marcada para enero y febrero, para que marzo simplemente fluya, nada más. Porque en realidad pasa muy así. Y además febrero encima es un mes de pocos días. Entonces, inmediatamente ya tenemos que ver las obligaciones de marzo, ¿no? Entonces a mí me gusta más verlo desde un punto de vista de que el presupuesto familiar tiene que tener un comportamiento periódico sin picos. Yo debo tener una hoja de cuaderno, un Excel, como yo quiera llevarlo, donde trate de poner mis ingresos constantes, mis ingresos adicionales que puedo hacer y mis gastos casualmente los trate de hacer muy uniformes, que no los lleve a picos de julio, diciembre, marzo, porque resulta que los ingresos siguen siendo los mismos, claro, pero los gastos terminan teniendo picos. Entonces ese es un ejercicio que yo hago incluso hasta con madres de familia, con amas de casa, que nos ayuda mucho al tema de tratar de evitar los picos siempre a que así yo haya. Bueno, lamentablemente vamos a recuperar la comunicación con la especialista en temas financieros, Rosana Galesio. Estábamos escuchando las recomendaciones de qué hacer, ¿no?, con el tema de la CTS.
pero también estaba hablando acerca del comportamiento, esta variación que ha habido en el consumo de los peruanos, ¿no? Ya no solamente se esperan estas fechas de julio o diciembre, sino que también ahora es prácticamente todos los meses hay estas ofertas, estas tentaciones financieras, pero cómo ha variado nuestra cultura también, ¿no? Estábamos analizando hace una semana, Fernando, que las cajas municipales, que ahora son las alternativas también, si es que van a optar por depósitos a plazo fijo o fondos mutuos, ¿no? Para que incremente el dinero que no se va a utilizar, los ahorros. También van a tener la posibilidad de tener otras ofertas financieras, como son ofrecer pues las tarjetas de crédito. Ahora hemos recuperado la conversación. Hemos retomado el contacto con Rosana Galecio. Y ahora estamos observando los escenarios optimistas, ¿no? De que nos va a llegar un dinero. Vamos a poder en todo caso, en algunos casos, retirar la CTS. Pero para los que están en rojo, especialista Galecio, ¿cuál es el comportamiento financiero de los peruanos? Agarramos las tarjetas de crédito y las reventamos. ¿Qué hacer con nuestras deudas? Sí, lamentablemente nuestra cultura crediticia no es muy sana, no es muy saludable, no es muy uniforme. Yo ahí recomiendo, por favor, mucho cuidado con el tema de las tarjetas de crédito. Si son 2 o más tarjetas de crédito que tengo, una la debo destinar para los consumos inmediatos o los gastos del mes y tener una liberada para emergencias que pueda tener, para situaciones particulares o para compras importantes. Esta tarjeta de crédito no la debo utilizar para las compras menores. Y todas las compras que yo hago en el mes debo irlas tomando en cuenta, anotándolas en algún sitio, guardando los vouchers, por favor. En los vouchers, verifiquen con el estado de cuenta y traten de pagar el máximo consumo o todo el consumo que hicieron en el mes y no quedarse en los mínimos. Porque cuando yo solamente pago el mínimo o dejo de pagar, si yo, por ejemplo, tuve un consumo de 100 soles en el mes, al siguiente mes puede terminar siendo un consumo de 250 soles, 300 soles. Cuidado con las... Ahora hay la ley de no usura y hay muchas normas que le están poniendo a los bancos, pero cuidado con las letras pequeñas y que termine pagando mucho más allá de lo que yo esperaba. Entonces, la tarjeta de crédito es un medio que me da la oportunidad de adquirir algo, consumir algo en el momento que no tengo el dinero, pero ya me estoy comprometiendo. Por tanto, las compras menores de la familia deben formar parte del presupuesto que yo puedo solventar y respaldar en el mes. Y sí, puedo tener otra tarjeta de crédito liberada de este tipo de cosas para poder pagar compras mayores o para también, este es un factor para destinarlo en un caso de emergencia. Pagar el colegio cuando me quedé sin dinero, pagar la salud o cualquier cosa, pero que es un tema coyuntural muy puntual que se ha presentado, ¿no? Correcto. Solo una última consulta de mi parte, especialista Galecio. Mencionaba hace unos momentos el tema de la incertidumbre por la canasta básica. Algunos precios de los alimentos han subido, ¿no? Otros se mantienen, pero digamos, la incertidumbre política, según algunos especialistas, también no favorece mucho a este tema. ¿Cómo se va, digamos, desarrollar eso en los próximos meses, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones? Y si en todo caso también deberíamos destinar un fondo siempre respecto a este tema de la canasta básica. Debemos destinarlo porque lamentablemente sí hay mucha especulación, hay una coyuntura particular, no sabemos lo que va a pasar y debemos guardar dinero. No debemos especular ni comenzar a acaparar, cuidado con eso. Tampoco no es acaparar, pero sí es importante. En este momento el pan ya se vio afectado por el precio del trigo, ha pasado lo mismo con el pollo en algún momento, las cosas que son inmediatas y que las amas de casa consumen todos los días. Lo que debemos hacer es, casualmente, este diciembre tiene que haber sido un diciembre muy tranquilo, bueno, de alguna forma nos han limitado, vamos a decir, de alguna forma por las normativas que han dado también, pero debe ser un diciembre discreto económicamente. No debemos gastar más allá porque no sabemos a cuánto puede terminar subiendo ciertos productos que va a ser puntual y vamos a decir, de mucha especulación, que de alguna forma se van a normalizar. Tampoco nos podemos esperanzar en que el sueldo mínimo vital realmente va a subir o que van a mejorar los ingresos. Cuidado con ese tipo de situaciones. Yo creo que hay que trabajar con discreción, hay que ahorrar como debe de ser, hay que tener siempre el concepto del ahorro puntual y hay que tratar de darle a las familias
lo que sea necesario, como siempre digo, con darnos ciertas licencias, pero que mi capacidad adquisitiva me permita realmente poderlo hacer y que no tenga yo que estar dependiendo del dinero de las entidades financieras que finalmente me cuesta 3 o 4 veces su valor. Eso es lo importante. Mi capacidad adquisitiva me debe representar. Siempre voy a tener algunos picos, pero me debe representar en promedio. ¿Por qué? Porque algo que los jóvenes no deben de perder de vista es que nos ha pasado mucho a la gente más adulta, es que la calidad crediticia y mi reputación crediticia me termina pasando factura. Y hoy en día hasta esto me juega en contra para nuevos puestos de trabajo. Entonces mi capacidad crediticia tiene que estar limpia e impecable siempre. Muy bien. Agradecemos al especialista en temas financieros, Rosana Galecio, por Muchas acompañarnos gracias. esta mañana en el informativo y por sus recomendaciones muy importantes qué hacer con la CTS a fin de año.